El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de su casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante que cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, descubramos cómo la Escritura, cómo la palabra de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir mejor una auténtica vida cristiana. Muchos de nosotros quizás conocemos las parábolas que utiliza Jesús. Las parábolas que Él comunica a sus oyentes son situaciones de la vida normal. Son cosas que cada uno de nosotros conocemos. Realidades con las cuales quizás nosotros tenemos contacto. ¿Quién no conoce la sal? ¿Quién no sabe que es una luz? ¿Quién no sabe que es un trigo de harina o un grano de mostaza? O una oveja perdida, o un hijo que se va lejos de su hogar, o una moneda que se le pierde a una dama y la empieza a buscar. Dios, a través de su palabra, nos habla en nuestro propio lenguaje, para que nosotros le entendamos y para que nosotros también nos entendamos. Todos sabemos de qué está hablando Jesús, porque Él se adapta a nuestro lenguaje, Él se adapta a las cosas que conocemos, a las cosas con las cuales tenemos contacto, para enseñarnos una realidad más sobrenatural, una realidad más del cielo que de la tierra. Jesús sabe bien lo que significa vivir en el mundo
como los que dan vida, como los que dan luz, como los que hacen lo necesario para descubrir el verdadero y auténtico saber y sentir de la vida. Quizás Jesús se daba cuenta ya en su tiempo de la mucha gente que vivía sin vivir, que vivía sin disfrutar, que vivía sin gozar de la vida, que vivía en una oscuridad continua. Jesús se daba cuenta muy bien de aquellos que continuamente no habían podido descubrir el camino de la salvación, el camino de la vida, el camino de la felicidad, que es lo que precisamente Dios nos ofrece. Y por eso utiliza esas palabras tan sencillas como para que nosotros le entendamos. Nosotros que a veces también andamos sin vivir, nosotros que a veces no disfrutamos de nuestra vida, nosotros que a veces nos falta esa sal que da gusto, o esa luz que puede alumbrar en medio de una oscuridad, también a nosotros Jesús nos está hablando de esa manera. Así que los cristianos tenemos entonces que ser sal y que ser luz del mundo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa lo que Dios a cada uno de nosotros nos está diciendo en este domingo? El mismo Evangelio, hermanos y hermanas, ya nos da una pista. Nos dice el Evangelio, esto significa hacer buenas obras, porque así todos darán gloria al Padre que está en el cielo. Pero otra vez nos encontramos con un problema. Y el problema es, oiga Padre, ¿y cuáles son esas buenas obras a las que se refiere Jesús? ¿Cuáles son? Pues bien, mis queridos hermanos, váyanse a la primera lectura, fácil, la respuesta clara, la respuesta concisa de lo que Dios a cada uno de nosotros nos está pidiendo, tomada del profeta Isaías, nos ayuda a entender el tipo de buenas obras que Dios quiere de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Es una lectura para leer, es una lectura para releer. No podríamos ni perder, mis queridos hermanos y hermanas, ni una coma, ni un punto de esa primera lectura que el Señor hoy a cada uno de nosotros nos ha compartido por medio del profeta Isaías. Cada una de esas palabras pueden ser un tesoro que puede ser aplicado perfectamente a nuestra situación actual, a todos los niveles, tanto a las relaciones personales dentro de una familia, con los amigos, como a las relaciones en el trabajo, relaciones en nuestra sociedad, en nuestro pueblo. Dice el Señor, ¿cuáles son esas buenas obras? Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al desnudo,
Son mensajes claros, son mensajes sencillos, no son mensajes rebuscados, los entendemos. ¿Cuáles son las obras que Dios desea de cada uno de nosotros? Son precisamente mensajes y acciones que no necesitan ninguna interpretación. Y también nos dice la palabra de Dios que hay que desterrar la opresión, que hay que desterrar el gesto amenazador, que hay que desterrar la maledicencia. Y para completar todo esto, terminaba diciendo Dios en su palabra: no te cierres a tu propia carne. No te cierres a tu propia carne. El profeta Isaías, mis queridos hermanos, nos invita entonces a reconocer en el otro, en cualquier otro, no importa lo lejano o lo cercano que esté de nosotros, pero nos invita a que ellos son nuestra propia carne. Entonces, como dirá el mismo profeta, romperá nuestra luz como la aurora, se verán nuestras buenas obras, nos brotará la carne sana y nuestra oscuridad se volverá media luz. ¡Qué hermoso lo que el profeta a cada uno de nosotros nos regala! Cuando nosotros somos capaces de mirar la necesidad del otro, cuando cada uno de nosotros somos capaces de descubrir que en medio nuestro hay una luz que necesita ser alumbrada para los demás, entonces, dicho en palabras propias de Jesús, seremos sal del mundo y seremos luz que alumbrará a todos. Y ahí es donde entonces brotará dentro de nosotros y de dentro de nuestro corazón aquellas situaciones buenas, nobles y justas que hagamos con los demás. Cuando hagamos esas buenas obras, cuando seamos hermanos de nuestros hermanos, sin distinción, sin perjuicios, entonces seremos luz, seremos sal. El mensaje de Jesús está ahí, mis queridos hermanos, con toda simplicidad. No hay que esperar una salvación que venga de fuera. Está en nuestras manos hacer que la luz brote en las tinieblas. Está en nuestras manos que la sal vuelva a recobrar su sabor. Basta con que nos tomemos en serio lo que dice el profeta Isaías, y basta solamente con que lo llevemos a la práctica en nuestra propia vida personal. Oído lo que dice Jesús en su palabra. Dice: ustedes son luz. Ustedes son sal de la tierra. No dice ustedes serán o ustedes fueron. Dios a cada uno de nosotros nos da una misión específica. Es como si Dios mismo, recordando el principio de la creación, allá en el libro del Génesis, cuando escuchábamos y decía Dios: hagamos la luz, y se hizo la luz. Es la misma palabra. Ustedes son luz. En ustedes no hay tinieblas. Y esas tinieblas han sido precisamente quitadas, borradas, desde el mismo momento de su bautismo. Qué hermoso, mis queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos esto. Cuando nosotros volvemos
a recordar, así como nos lo enseñaron en el catecismo, en nuestra primera comunión, las obras de misericordia. Cuando nos enseñaron que habían 7 espirituales y 7 corporales, y que precisamente a través de esas obras de misericordia es que nosotros empezamos a hacer luz, empezamos a alumbrar a los demás, empezamos a irradiar de luz y de amor todo lo que cada uno de nosotros abarcamos. No se enciende una luz para meterla debajo de la cama, se enciende para colocarla encima del candelero y para que los demás, viendo esa luz, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en esta Santa Eucaristía, en ese domingo en el cual Él nos invita a celebrar su palabra y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, para que descubramos cuál es nuestra misión, a qué es lo que nos ha invitado el Señor desde siempre, a que seamos luz, a que irradiemos la luz, pero sepamos que al irradiar la luz y al ser luz para los demás, las cosas son muy sencillas. Basta simplemente con practicar las obras de misericordia ante los demás. Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, quizás esa luz un poco apagada, ya que está, pero que nosotros la volvamos a encender, que nosotros tengamos la convicción de que hay muchos hermanos que lo necesitan, de que hay miles de personas que necesitan ver esa luz en ti. Que sea Dios el que a cada uno de nosotros nos ayude y que juntos en esa Santa Eucaristía le digamos a Él que nos regale la gracia nuevamente de ser luz y sal en medio del mundo. Amén.